las bardas, que yo era Chávez, todas las mentiras que usaron para meterle miedo a la gente. A pesar de eso, miren lo que son las cosas, todo lo que dijeron entonces que iba a suceder es lo que desgraciadamente está pasando en el país por no haber habido cambio y por no haberse respetado el voto de los ciudadanos. Entonces, sí, nosotros tenemos una actitud responsable, pero se trata de un asunto de intereses. Quienes han aplicado esta política de pillaje, de saqueo, llamada neoliberal, ¿sí?, o con el parapeto de lo neoliberal, les ha resultado muy bien a ellos, le ha ido mal al pueblo y por eso no quieren ningún cambio. Nosotros no estamos planteando nada que no esté en la Constitución, que no esté en las leyes. ¿Qué es lo que proponemos? Vamos a las propuestas. Déjame hacerte una pregunta. En los últimos años, las tendencias electorales, no solo federales en la elección del 2009, sino también en las entidades de la República, diputados locales, presidencias municipales, en el norte, en el sur, nos muestran que el PRD recibió un castigo muy severo después del 2006. En algunas entidades es una pérdida de 10 puntos porcentuales. ¿Qué te hace pensar que eso es, digamos, explicable? ¿Cómo fue que se perdieron 10 puntos porcentuales a pesar del movimiento, de tu presencia, de tu recorrido por todo el país? ¿Está mal el electorado o por qué el castigo al PRD? No, mira, yo siento, Federico, que para empezar no se puede hablar de elecciones democráticas. Yo incluso hasta plantearía el que se revisara si realmente hay una democracia en México. Pero las elecciones del 2009 yo no creo que haya democracia. ¿No fueron confiables? ¿Las elecciones del 2009 no fueron confiables? Vamos a decir que son procesos electorales, pero no se puede hablar de que vivamos en un sistema democrático. ¿Qué les falta para ser democrático? Pues hace falta que se democraticen los medios, que se garantice el derecho a la información, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se compren los votos. Hace falta que haya equidad. Pasa eso y cuando llega un líder con capacidad de romperlo, lo rompe. Pero no es como lo que sucede aquí. Yo creo, y ustedes son analistas, son académicos, yo creo que habría que ver conceptualmente si en México hay democracia o no. Yo sostengo que lo que domina o predomina en nuestro país es una oligarquía. Como se definió en la época de los griegos, si no hay democracia al servicio de unos pocos. Pero si no hay democracia, hay que buscar que haya. ¿Cómo explicarle al elector que se le está convocando para dentro de un año, elección de menos de un año, cómo decirle que los partidos políticos están cobrando los dineros públicos que se les asignan para precisamente llevar adelante un proceso electoral, y a la vez decirle que ese proceso electoral no es legítimo? No es, por supuesto sabemos que no es perfecto. No es un medio, bueno, Federico. Si nos permite, Andrés, el propósito sería, hay que ir a las elecciones, aunque los dados estén cargados, aunque las cartas estén marcadas, porque yo creo que no hay otra opción para construir una democracia en el país. ¿Sí? Un gobierno del pueblo y para el pueblo. Andrés, si te parece, tenemos que no creo que exista. Tenemos que hacer un corte, regresamos en este tema y otros. Muchas gracias. Estamos aquí con Andrés Manuel López Obrador en Entre Tres. Seguimos hablando con Andrés Manuel López Obrador. En el bloque anterior estábamos detenidos un poco con la discusión de en qué régimen estamos viviendo, y creo que hay una discusión en el país sobre si tenemos, para empezar, un sistema democrático o no, y yo creo que la otra discusión es, asumiendo desde mi perspectiva que tenemos un régimen básicamente democrático, ¿cuál es su calidad o la falta de calidad de ese régimen democrático? Pero usted sostiene
que digamos, la naturaleza democrática misma del régimen mexicano es cuestionable. Sí, desde luego. Y lo poco que se había avanzado se destruyó con el fraude del 2006. Por eso es muy lamentable lo que sucedió. Entre otras cosas, ya estamos padeciendo las consecuencias de ese fraude. Yo tengo que decir que no estaría el país como se encuentra si no nos hubiesen robado la presidencia. Pero regresando, yo creo que tenemos que construir una verdadera democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, que distribuya... Pero eso es una frase, sí, el gobierno del pueblo para el pueblo. Sí. Es una frase que podemos poner en letras de oro. Aristotélica. ¿Qué significa que sea un gobierno del pueblo? Porque significa de que el gobierno no esté en manos de una minoría, como sucede actualmente. Significa que no haya una oligarquía que sea la que domine. ¿Y cómo lo haces? Con la participación de los ciudadanos. Por eso es importante el proceso electoral, ir a las elecciones, o sea, y apostar por la vía pacífica, ¿sí?, a derrotar a esa oligarquía en buena lid, en el terreno político, sin violencia, para establecer una verdadera democracia. Pero ¿con qué propósito? Complicado. Nada más es el propósito, ¿no? Pues distribuir con justicia las riquezas de la nación, mejorar las condiciones de vida, devolverle a la gente la tranquilidad, la felicidad, todo lo que Todos los políticos prometen eso, pero sí, pero no somos iguales. O sea, ¿pero cómo? ¿Cuál sería tu propuesta? Mi propuesta muy concreta, bueno, que se le gane a esta oligarquía, a este grupo. A pesar de los dados cargados y a las pesar de cartas eso, marcadas. Cuando la gente decide liberarse, lo puede lograr. Si no, así han sido todas las transformaciones en este país. Si no se libera, es que no decidió. No, pues es el pueblo. Decía Juárez, solo decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y Hidalgo decía, el pueblo que quiere ser libre lo será. O sea, es la gente. Pues ya llegará. Pero Andrés Manuel, a mí lo que me parece si se toma conciencia, ¿sí?, de cuál es el problema principal del país. Para mí, el principal problema de México es el predominio de este grupo. Y de ahí se derivan todos los demás problemas. O sea, de ahí se deriva la corrupción imperante, la monstruosa desigualdad que existe. Entonces, la apuesta es, vamos a ganarles, ¿sí?, en las elecciones. Entonces, ¿sí es factible? Sí es factible, claro que sí, lo vamos a lograr. Pero a ver, ahí hay un asunto. Cuando usted plantea vamos a ganarles, no está planteando vamos a ganarle a este grupo político, a este partido político, no vamos a cambiar de idea, vamos a derrotar a lo que usted llama insistentemente una mafia. Sí. Derrotar una mafia es ganarles y meterlos a la cárcel. No. Es decir, bueno, entonces no necesariamente. No es una mafia. No, si es una mafia, tú... los mafiosos han de estar tras las rejas. Oye, en ese sentido, su planteamiento político es un planteamiento en donde dejan pocos espacios para la legitimidad de las opciones. Es decir, que las opciones políticas del PAN a lo mejor son equivocadas, pero son legítimas. Las posiciones políticas del PRI quizás sean conservadoras, pero son legítimas. Si se les ubica como mafiosos, su discurso político es esencialmente ilegítimo, y por lo tanto la oferta que usted nos plantea es la de una confrontación que tiene una dinámica bélica. No. ¿Estoy equivocado? No exagero, sí, bueno, está equivocado. ¿por qué además partimos de premisas distintas, Jesús. Mira, yo sostengo que estos 30 han confiscado todos los poderes, que son los que mandan en el poder legislativo. ¿Y el judicial también? En el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en el Poder Ejecutivo. Dominan porque tienen el control de los medios de comunicación. Esa es pieza clave para ti. Pieza clave para mí. Es un instrumento de control, de dominación. No necesitan al ejército, no necesitan la fuerza física. Dominan porque ellos administran la ignorancia en el país. En México tenemos mucho atraso. En todos los países del mundo hay una franja de la sociedad que vive en la ignorancia. Nosotros tenemos una franja ancha, y aquí sí que una banda ancha, ¿sí?, por los problemas educativos que tenemos, ¿sí?, y por el control
de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están al servicio de un grupo, ¿sí?, que tiene propósitos muy bien definidos, o sea, acumular riquezas, no les importa el país. Esa es una visión. Pero también, para complementar, este grupo tiene en sus manos las riendas de los dos partidos, del PRI y del PAN, y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. O sea, porque por eso hablo de que la contienda no va a ser contra el PRI o contra el PAN o contra los candidatos inclusive. El profesor Moreira ya lo está definiendo claramente, sí, como el PRI contra usted. El día de hoy dice, sí. Entonces, la contienda es el PRI, López Obrador. Va a ser contra este grupo. Ahora, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? ¿A qué estamos asistiendo los mexicanos? Como los que impusieron a Calderón, ¿no? Ya no están conformes, no les gusta. Ya lo están haciendo a un lado, lo están convirtiendo en chivo expiatorio. Fíjense que se lo estoy diciendo. Que yo debería estar indignado, ¿no? Porque nos robaron la presidencia. Calderón sabe muy bien que él no ganó. Pero dicho eso, vámonos al fondo. Como no les funciona el PAN, como no les funciona Calderón, ¿sí?, ahora la apuesta es al regreso del PRI y a Peña Nieto, que es el candidato de este grupo, ¿sí?, de la mafia del poder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Bueno, vamos a organizarnos, ¿sí?, entre todos. Nuestro movimiento es muy plural. Hay indígenas, campesinos, obreros, hay integrantes muy plural, de clases pero muy medias. Personalista. No. Es decir, ahí, digamos, tiene un sentido el movimiento que es seguir a Andrés Manuel López Obrador. No, sin duda que hay un liderazgo y no va a faltar líder, para que ya de ahí pases a que pero digamos, y demás. La prueba de la pluralidad limita en el respaldo a usted. No somos millones de mexicanos, afortunadamente. Pero para hacer que mujeres y hombres que están conscientes de que hace falta un verdadero cambio. Pero regresando a tu planteamiento, mira, en esto también somos juaristas. No es venganza, es justicia. ¿Qué es lo que va a pasar si triunfamos? Y que creo que vamos a triunfar de nuevo, les vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Pues sencillamente, ya ellos ya no van a dominar en el país. Pero no los vamos a desaparecer, no los vamos a desterrar. Son mafiosos. Nosotros no odiamos. Búscate la definición de mafia en el diccionario. Sí, porque hay varias interpretaciones. Sí, varias. Pues, ¿cuáles serían los instrumentos? Yo pienso que actúan como mafia porque se han apoderado del Estado, ¿sí?, se han quedado con todos los bienes de la nación y del pueblo. ¿Sí? El saqueo que ha habido en los últimos 25 años en México no se había registrado nunca en la historia del país. Ni siquiera se puede comparar con el saqueo que hubo durante la colonia. ¿Pero cuál sería? Porque la colonia, para empezar, les llevó 300 años, 3 siglos. Estos son, afirmaciones que habría que sustanciar. No. Pero ¿cuáles serían los instrumentos para hacer ese cambio? Digamos, primero, la gente. Ese es el instrumento, pegar al poder. No se podría hacer nada los instrumentos si la gente de política económica. Por más de lo mismo. O sea, nuestra función, nuestro trabajo intenso, es decirle a la gente, hay otro camino, hay otra opción. ¿Cuáles son los contenidos de ese camino? Bueno, ¿Qué es lo que haya democracia, y cambiar la política económica. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la actividad productiva, hacia la generación de empleo. Es que eso no se ha hecho, Carlos. Ellos dicen que todo eso lo hacen con las restricciones que da el país. No. Pero ¿cuáles serían los instrumentos? ¿Tú expropiarías a las empresas? No, para nada. No. Nosotros respetaríamos a la propiedad privada, eso lo dijimos también en el 2006. Nosotros consideramos que para sacar adelante la economía del país se requieren los 3 motores que son básicos para el crecimiento, ¿no? El sector público, el sector privado y el sector social. Y tenemos que buscar un acuerdo en eso. Ahora, es fundamental que haya crecimiento económico en el país. Todos están de acuerdo con ¿sí? eso, ¿eh? Todos.